Que el Señor me los bendiga, hermanos, en esta noche. Pues me gozo nuevamente poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra. Y bueno, hoy culminamos con el tema acerca de la mayordomía, que yo sé que para muchas personas fue de gran bendición y edificación y nos ayuda a crecer, ¿verdad?, en muchas áreas de nuestra vida. Hoy nos toca tratar un tema acerca de la mayordomía de los bienes materiales. Y es un tema bastante, digámoslo así, para algunos, tal vez no les gusta este tema, ¿verdad? Cuando se trata de tocar sus finanzas, ¿verdad? O darle las partes que corresponden al Señor. Eh, a veces pues hablamos de esto, ¿verdad? Y algunos tal vez cuando están en algunas situaciones, ¿verdad?, donde necesitan que Dios los proteja o Dios los guarde, ahí sí queremos, ¿verdad?, que nos hablen acerca de que Dios es nuestro protector. Pero este tema acerca de la mayordomía de los bienes materiales, como les digo, tal vez a algunas personas no les gusta, porque lamentablemente, hermanos, tal vez su fe no creció o no ha crecido, ¿verdad? Y se dejan engañar, se dejan llevar por las cosas de este mundo. Lamentablemente también, hermanos, hay personas que han hecho daño sobre esto, ¿verdad? Sobre lo que es el tema de los diezmos, las ofrendas, las siembras. Han manipulado la palabra del Señor y han dañado lo que realmente el Señor ha dejado en su palabra. Entonces en esta noche pues vamos a compartir este tema, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros tengamos una buena administración de todo lo que Él nos ha dado, así como lo vimos sobre el matrimonio, ¿verdad? Así como vimos acerca también de nuestra vida física y así varios temas que estuvimos hablando, ¿verdad? Hoy el Señor nos habla a través de su palabra y también nos bendice a través de esto, ¿verdad? Sí quiero aclarar algo muy importante, que esto es un principio bíblico de gran bendición para quienes lo practican, ¿verdad? Para quienes lo ponen en obra. Y nosotros como familia somos testigos de que Dios es bueno, que Dios no abandona la obra de sus manos y que Dios nos ha sostenido por mucho tiempo. Y no es el hombre, hermanos, eso la gente lo tiene muy mal presentado, ¿verdad? Es Dios el que sostiene a sus hijos. Nosotros somos testimonio vivo que Dios nos sostiene y nos ayuda. Y también dice su palabra que el obrero es digno de su salario. Y nosotros enseñamos, predicamos la palabra, compartimos con ustedes no solamente la palabra, sino muchas otras cosas. Pero yo quiero aclarar desde el principio que esto es un principio bíblico de amor, de gozo, que nosotros hacemos. Es un acto voluntario, nadie se le obliga ni se le impone, ¿verdad? Como les digo, esto ha sido muy manipulado y muy mal enseñado y muchas personas sienten que esto es una obligación. Nosotros no lo compartimos así, ¿verdad? Hoy vamos a estar leyendo en Deuteronomio 8, 17 y 18. Dice así la palabra. Dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces, ¿qué no debía aquí? Una preguntita, ¿qué no debía pensar Israel cuando tomara posesión de la tierra prometida? Que todo lo que tenían era debido a su propia capacidad. Nada de lo que nosotros hacemos, hermanos, es por nuestras fuerzas, es por la obra que ha hecho Cristo en nosotros. Él es el que nos da el poder para hacer las riquezas, ¿verdad? Y en el versículo 18, bueno, ese era el versículo 17, ¿de qué se tenía que acordar Israel cuando llegara a la tierra prometida? Que Dios fue el que le dio el poder para hacer todo lo que tenía, todas las riquezas, ¿verdad? Que eso es algo que muchas veces se nos olvida y a veces creemos que por nuestros méritos, porque estudiamos, porque nos preparamos, ¿verdad?
ya todo es por nosotros mismos, y eso es egocentrismo, eso es orgullo, hermanos, eso no es, proviene del Señor. Cuando pensamos que, sí, yo me preparé académicamente, mi esposo se preparó también académicamente, pero nosotros siempre, siempre, hermanos, hemos dicho, Señor, ayúdanos siempre a mantenernos humildes, porque todo lo que nosotros hemos logrado hasta la fecha ha sido por la obra y la gracia del Señor. Y usted también, hermanos, tal vez usted diga, bueno, yo no me preparé académicamente, pero también me he preparado a estudiar la palabra de Dios y me pulo y me esfuerzo porque cada día sea mejor para el Señor, ¿verdad? Que no pensemos como Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel, que muchos de ellos pensaban que era por sus méritos, por sus fuerzas, ¿verdad? Y a través de estos versículos, hermanos, aprendemos que Él es el Señor quien nos da la sabiduría, las habilidades, nos da el esfuerzo, nos da la energía, hermanos, para adquirir todo lo que tenemos. Nada, nada, nada. Nosotros no somos nada si no es por el Señor. No es por el Señor. El Señor quiere que nosotros siempre le demos la honra y gloria al Señor. Vamos a buscar Salmos 24:1. Salmos 24:1 dice así. Dice la palabra: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿verdad? Él es el dueño y amo de nosotros. Y dice, y su plenitud, o sea, algo completo. O sea, todo lo que él creó es del Señor. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Entonces nosotros tenemos que darle cuenta al Señor de nuestra administración, de todo, de todo. El Señor, como le digo, no nos obliga, pero sí nos dice y nos recuerda como principio bíblico, y lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Esto significa que la tierra, que los animales, que el ser humano, que todo son propiedad de Dios, le pertenece a Él. Por lo tanto, si Dios nos ha dado todos estos bienes que ha venido a ser bendición para nuestras vidas, ¿qué sería? Pues lo más lógico que nosotros deberíamos hacer según Proverbios. Vamos a ver Proverbios. Proverbios 3:9. Dice la palabra: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Honrar, estimar, respetar a Dios con todo lo que Él nos ha dado, hermanos. No se nos debe olvidar estos principios bíblicos donde Él nos dice, y me empodero esa palabra porque, como les digo, nosotros hemos visto la mano de Dios en todo. Cuando uno lo honra al Señor y uno dice, Señor, todo, mi casa, mi familia, mis hijos son primero para ti, antes que nosotros. ¿Por qué? Porque, como les digo, muchas personas ponen sus bienes después, cuando quieran o cuando les da, y lo hacen de mala forma, ¿verdad? Según también, bueno, ahí leímos el 10, ¿verdad? Que decía, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mostos. ¿Cuál sería el resultado de tomar esa decisión? Dice, Él nos va a bendecir en abundancia, ¿verdad? Él bendice a sus hijos en abundancia. ¿Y qué significa honrar a Dios con mis bienes? Bueno, darle las primicias de todas las cosas, de mi tiempo, de mi dinero, de mi familia, ¿verdad? Ahora, hermanos, vamos a ir analizando tres formas en las que nosotros podemos honrar a Dios con nuestros bienes. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Este es un texto que de hecho lo citamos, ¿verdad? Muchas veces cuando oramos por las ofrendas, cuando oramos por los diezmos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Malaquías 3:10. Dice, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto,
dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré, dice, las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde, ¿verdad? Entonces la primera manera en que nosotros podemos honrar a Dios con nuestros bienes es diezmando. Y yo aquí, bueno, hice unos apuntes, ¿verdad? Que es importante también tenerlos presentes, que nosotros como iglesia creemos lo que nos enseña la Biblia acerca del diezmo. Y el diezmo es un principio, hermanos, de adoración, de gratitud, de obediencia y de fidelidad. ¿Y por qué? Aplicable en el presente de manera voluntaria, ¿verdad? Es de manera voluntaria que lo hacemos. Entonces, el diezmo, bueno, en la palabra de Dios habla del 10%, ¿verdad? De la 10ª parte de todo lo que Dios nos ha dado, de todo lo que Él nos ha dado del salario, o sea, de alguna cosa, ¿verdad? Algún dinero ahí retenido, algo que nos regalan, sea de alguna producción. Debemos, como les digo, debemos verlo como un privilegio, hermanos, no como una imposición, ¿verdad? No como algo impuesto, donde usted diga, ay, tengo que pagar los diezmos y ya me quedo sin pagar los recibos. Si usted lo hace así, mejor no lo haga, hermano. Si usted lo va a hacer así, no lo haga. Si usted le va a dar al Señor las primicias, hágalo todo para el Señor. O sea, lo que el Señor nos pide, la 10ª parte, ¿verdad? El Señor promete bendecirnos si damos fielmente. O sea, sus promesas son leales, ¿verdad? Y uno lo ve cómo el Señor no se equivoca, ¿verdad? Vamos a buscar también Primera Crónicas. Primera Crónicas 16:29. Dice la palabra del Señor: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Entonces, aquí otra cosa importante que nosotros debemos tomar en cuenta, otra forma en la que nosotros podemos honrar a Dios es ofrendando, ¿verdad? ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, esa ofrenda, hermanos, es un monto de dinero voluntario. Hay personas que ofrendan el 1% de lo que les digo, de las cosas que Dios les ha dado, o otros lo hacen, ¿verdad? Tal vez un poquito más, ¿verdad? Como les digo, es algo voluntario, ¿verdad? Y es aparte del diezmo. ¿Para qué entregamos las ofrendas? Bueno, para apoyar el avance de la obra del Señor también, y que es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Vamos a buscar también Salmos 96:8. Dice la palabra de Dios, Salmos 96:8. Okay. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, ¿verdad? Bueno, aquí vemos también otro texto, ¿verdad? Que nos respalda, ¿verdad? Y nos dice que debemos ofrendar. Y esta es otra manera en la que nosotros estamos siendo obedientes y honrando a Dios. Y es una parte, como les digo, adicional del diezmo. No es el diezmo y tampoco es una limosna, hermanos. Porque limosna es lo que nos sobra. Y Dios no quiere limosnas, ¿verdad? No quiere limosneros, ¿verdad? La ofrenda debe ser algo especial que traemos a Dios. Así como ejemplos, ¿verdad? Como Abel en Génesis 4:4, ¿verdad? Que él trajo su mejor ofrenda como un acto de adoración, de gratitud. Vamos a leerlo. Génesis 4:4. Yo sé que se toma el tiempo para leer la palabra de Dios también, hermanos, y es importante respaldarla porque este es un tema bastante, como les digo, muy manipulado, y la gente a veces lo daña, ¿verdad? Y tal vez dice, eso no está en la Biblia, pero muchas veces porque les faltó conocimiento, les faltó el escudriñar su palabra y nunca vieron nada de eso. Entonces, son de los que oyen, ¿verdad?
lo que los demás dicen, lo repiten, pero nunca escudriñaron la palabra del Señor. Y si les dijeron que la habían escudriñado, lo hicieron mal. Y dice Génesis 4:4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Vean qué lindo, ¿verdad? Cómo Abel dio su mejor ofrenda, ¿verdad? En ese tiempo, pues los bienes que ellos tenían eran más sobre animales, ganados, ¿verdad? Y todas estas cosas, entonces ellos ofrendaban de lo mejor, ¿verdad? En el caso de Abel, ¿verdad? También. En Éxodo vamos a ver otra tercera parte, otra tercera forma en la que nosotros podemos honrar a Dios, y está en Éxodo 22:29. Dice, no demorará la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos, ¿verdad? Y esta es la tercera manera en que nosotros podemos honrar a Dios con nuestros bienes. En este caso podríamos decir que son las siembras que hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, una siembra, ¿verdad? Es cualquier otra dádiva que se entrega aparte del diezmo, aparte de la ofrenda, ¿verdad? Yo pondría en este caso la canasta de amor, ¿verdad? En iglesia, que compartimos, o a veces damos comida a los necesitados, ¿verdad? También, o inclusive para mí, yo siempre les he dicho a los niños, si usted no tiene dinero, ¿qué otra forma podría dar usted una siembra, ¿verdad? Y ellos, bueno, a veces me contestan, bueno, haciéndole una cartita a otra persona, o me dicen orando por ellos, ¿verdad? Que son cosas que están a su alcance. Nosotros también, si no hay dinero, podemos hacer esas formas también de sembrar, ¿verdad? Muchas personas dicen que el diezmo no es válido, hermanos. Bueno, voy a repasar primero las tres cosas que hemos visto, ¿verdad? Acerca de las que Dios quiere que nosotros cumplamos, ¿verdad? En las que podemos honrar a Dios. Una es diezmando, la otra ofrendando y la otra sembrando. También podemos ver en su palabra, hermanos, que hay promesas, ¿verdad? Del Señor, ¿verdad? Que se dan a los buenos mayordomos que saben administrar bien los bienes que Dios les ha otorgado. Y bueno, como ya leímos Malaquías 3:10, ¿verdad? Donde habla que vengamos y entreguemos nuestros diezmos, ¿verdad? Y que haya alimentos en nuestra casa, ¿verdad? Y Dios nos va a bendecir en sobre y abundancia, ¿verdad? Una promesa que Dios nos da a aquellos que tomamos la decisión de honrarle con sus diezmos, ¿verdad? Es que Él dice, nos va a abrir las ventanas de los cielos y va a bendecir sobreabundantemente. Lucas 6:38, vamos a buscar Lucas 6:38, dice su palabra, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir, ¿verdad? ¿Y qué promesa se hace a aquellos que honran al Señor al dar? Lo cual se puede aplicar a las ofrendas, ¿verdad? Si damos, Él nos va a dar en abundancia. Vemos también aquí la ley de la generosidad, ¿verdad? Es una regla del reino de los cielos, y la persona, dice, hay un texto también que dice que la persona generosa, el que es generoso, ¿verdad? Dice, va a pensar en generosidades y por generosidad va a ser exaltado. Y el Señor honra y da promesas, ¿verdad? Es una promesa del Señor, Él va a honrar esa generosidad, ¿verdad? Y inclusive para las necesidades, nos va a dar para las necesidades de otros, ¿verdad? Que esto tenemos que estar seguros que Dios multiplica, ¿verdad? Todas sus cosas, ¿verdad? Al que da con generosidad, ¿verdad? Es esta ley de siembra y cosecha, ¿verdad? Es un principio bíblico. Si usted siembra comida, ¿verdad? Lo hemos visto en otras ocasiones, comida va a recibir. Si usted siembra ropa va a recibir. Si usted siembra dinero, pues va a recibir también, ¿verdad? Vamos a leer también 2 de Corintios 9, 6 y 7.
Dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y ahí en el versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces ahí está lo que les estaba diciendo anteriormente, ¿verdad? Es otra promesa que Dios nos da, pero debemos sembrar en forma voluntaria, ¿verdad? Y decidir hacer el bien a los demás, ¿verdad? Si sembramos con generosidad, ¿verdad? Ahí está la contraparte, ¿verdad, hermano? Si uno siembra maldad, pues maldad va a recibir, ¿verdad? Pero si uno siembra amor, amor va a recibir, ¿verdad? Y esto es algo que nosotros debemos tenerlo también presentes. Yo quería aquí agregar, hermanos, algo muy importante, porque muchas personas, lamentablemente, ¿verdad? Piensan que el diezmo no es válido porque era, dice, antes de la ley, o sea, era la ley, ¿verdad? Entonces muchas personas no lo hacen, ¿verdad? Lamentablemente tal vez el escudriñar la palabra no lo hicieron correctamente, y esto no tiene que ver nada con la ley, ¿verdad? Porque Abraham entregó los diezmos antes de que existiera la ley, y posterior, después a la ley, ya para el Nuevo Testamento, el mismo Jesús no negó la aplicación o la práctica del principio, de este principio, ¿verdad? De dar los diezmos, sino lo equiparó junto con la consagración de nuestras vidas. Y yo quiero que respaldemos esto y veamos Mateo 23:23. Mateo 23:23. Vean que estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y esto dice así, 23:23, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir, hermanos, este texto, verdad? Mateo 23:23. Aquí vemos que Jesús confronta a los fariseos porque hipócritamente diezmaban de sus posesiones, pero por otro lado habían dejado el amor y la misericordia para el prójimo. Y bueno, es interesante ver que Jesús les dice que ambas cosas siguen siendo necesarias. ¿Cuáles cosas eran necesarias? Bueno, las acciones hacia los demás, el diezmar de sus posesiones. Entonces vean que el mismo Jesús en el Nuevo Testamento nos aclara la idea del diezmar, que esto fue algo que fue dado, ¿verdad? Que no fue, como dicen, que es que eso era de la ley. No, eso surgió antes de la ley. Y vamos a respaldar también viendo otros textos que están en Génesis 14. Génesis 14, dice la palabra de Dios, 14:20. Dice así: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo, ¿verdad? Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, y Melquisedec era un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, era otro de los nombres de Cristo, ¿verdad? Él entregó los diezmos a Cristo, ¿verdad? Vamos a ver también Hebreos. Vamos a buscar Hebreos 7:5. Dice así: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor.
Y aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Bueno, hermanos, si ustedes ahí leen, ¿verdad? Todos los versículos, ¿verdad? Hasta el 18, ustedes se van a dar cuenta que ahí también fue más allá de la ley, ¿verdad? Es ir más allá del presente, ¿verdad? Es trascender a la ley, trascender es pasar los límites, ¿verdad? Entonces es importante leerse todos los versículos, pero por ser tan larguillo, sí voy a recalcar el 7:2, que dice así: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Vea que aquí más claro no puede estar, ¿verdad? Aquí, inclusive vean, hermanos, Hebreos es un libro del Nuevo Testamento, también lo está aclarando. La gente que solo se quedó con la ley y no estudió lo demás, no se dio cuenta que eso fue antes, ¿verdad? Que ya los diezmos se practicaban desde mucho antes de la ley, ¿verdad? Entonces, eso, hermanos, si se los digo con temor y temblor, cuando yo estaba preparando esto, ¿verdad? Con ayuda también de mi esposo, ¿verdad? Es necesario, hermano, retomar esos temas porque la gente, mucha gente y las generaciones de ahora no lo practican, no lo hacen. Y bueno, se pierden las promesas del Señor, ¿verdad? Se pierden las bendiciones del Señor, ¿verdad? Si nosotros, hermanos, somos mezquinos, somos agarrados, egoístas para con Dios, la respuesta de Dios va a ser igual para con nosotros. O sea, Dios va a ser igual que nosotros. A veces queremos bendiciones, pero no hacemos el esfuerzo también. Y yo les voy a contar, de mi parte, hermanos, yo llevo mi cuadernito con mis gastos, mis entradas, y yo siempre le digo al Señor, esto es lo primero para el Señor. Yo le entrego al Señor, igual mi esposo, los dos, gracias a Dios, pues hemos tenido una buena comunicación en cuanto a nuestras finanzas y nos hemos llevado bien, hemos tratado y procurado de siempre comunicarnos las cosas, no hay egoísmo entre nosotros de que él jala para su lado con su plata y yo no, todo, hermanos, todo lo llevamos juntos, que es un problema también de los matrimonios, ¿verdad? Con estas palabras, hermanos, también tenemos que tener cuidado, que la ley de sembrar no es lo que se está predicando o enseñando en algunos otros lugares, medios, ¿verdad? Donde se motiva a sembrar a Dios, lo cual es más bien como sinónimo de pagarle a Dios. Mucha gente viene y dice, es que voy a darle esto al Señor porque tengo que dárselo, porque voy a pagarle lo que Él ha hecho por mí, ¿no, hermano? Bueno, ya Cristo hizo esa obra preciosa, ¿verdad? En la cruz. Y o sea, Jesús no ocupa que nosotros le paguemos, o sea, Él lo está haciendo y Él nos lo está diciendo para que nosotros seamos obedientes y recibamos esa bendición. Y tampoco, hermanos, es un trueque, ¿verdad? O sea, yo te doy y tú me das, porque así no son las cosas, ¿verdad? Uno lo tiene que dar con alegría. Segunda de Corintios 9:7. Vamos a leer 2 Corintios 9:7, que dice, ya lo habíamos leído, pero no vamos a volver a leer. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, hermanos, yo les recuerdo esta palabra, ¿verdad? Y de hecho el Señor hace tiempito para acá, el Señor me recordó una cita para que la compartiera, ¿verdad? Y está en Hechos 20:35. Búsquelo ahí, yo lo tengo aquí anotado, pero el Señor me la ha puesto mucho, ¿verdad? Y la he podido compartir con otras personas, que no duden, hermano, la duda
como dice la palabra, el que duda es semejante a las ondas del mar, dice, son arrastradas por el viento, ¿verdad? Se las lleva, las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Cuando prometemos, o cuando decimos, te prometo, Señor, que ahora en adelante este año yo voy a entregarte, voy a hacer las cosas bien. Y son palabras que se las llevó el viento, ¿verdad? Porque nunca se cumplieron, ¿verdad? Y la cita que les decía, Hechos 20:35 dice, más bienaventurado es dar que recibir. Es más dichoso el que da que el que recibe. Y yo he tenido la satisfacción, hermanos, y el gozo tan lindo de poder sembrar con gozo y no sé, es una remuneración tan linda poder ver a mi hermano, a mi hermana también gozosos, ¿verdad? Cuando tal vez uno puede entregar algo, tal vez no tenemos todo el dinero que uno quisiera, pero también el Señor nos da con medida. Entonces, téngalo presente, ¿verdad? Y como les digo, hermanos, como principio en la iglesia, ¿verdad? Nosotros siempre hemos creído que el diezmo, las ofrendas, la siembra es un acto voluntario, no es obligatorio, ¿verdad? Que eso sí lo dejamos muy claro en la iglesia. En la iglesia no se le impone a nadie que tiene que llevar su siembra o no sé, manipular esto, ¿verdad? Es un acto de bendición a los que lo practican. Entonces no se pierda la bendición. Y yo quiero terminar haciendo una oración por ustedes, hermanos, para que cada día el Señor los bendiga. Aquellos que lo hacen, pues ustedes han comprobado y saben, ¿verdad? Que esa bendición, esas promesas del Señor son reales. Y los que no lo hacen, pues que el Señor sea el que ministre, sea el que toque sus corazones y los inquiete. No somos nosotros, no soy Roxana la que les estoy enseñando lo que la palabra de Dios nos dice en este día, ¿verdad? Entonces, Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es fiel, justa. Dios, tú eres leal a nosotros, Señor, y nos has bendecido con tantas cosas, Señor. Gracias porque también, Señor, nos has delegado, Señor, funciones, a tener una buena administración, mayordomía de nuestros bienes, Señor. Padre, si te hemos fallado en esa área, Señor, ayúdanos, Señor, a esforzarnos, ayúdanos a ser fieles a ti también en cuanto a esto, Señor. Dios, tú no nos obligas, tú nada más nos dices, de hecho, es un texto bíblico donde solamente ahí, Señor, dice, probadme en esto. Es el único lado donde dice la Biblia, donde tú nos pruebas, Señor. Y tú no nos estás diciendo que es un pecado o tú no nos estás diciendo que es obligado, Señor. Es algo que nosotros mismos vamos a comprobar, Padre, pero tiene que ser nuestra fe fortalecida, Señor, en ti. Padre, tiene que crecer nuestra fe para poder creer en esos principios también de el diezmar, de ofrendar, de sembrar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por mis hermanos, toca, Señor, sus corazones e inquiétales, Señor. Padre, que esto no sea como lo veíamos, impuesto, Señor, si no sea un acto voluntario, no con tristeza, Señor, no por necesidad, Señor, sino con esa satisfacción linda, Señor, de que nos acercamos a ti con gratitud, con gozo, Señor, porque tú nos bendices día a día, Padre, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por amarnos tanto, por darnos tantas cosas bellas, Señor. Hasta en esto, Señor, tú nos enseñas, Señor, y los que hemos creído, Señor, hemos visto tu mano poderosa, Señor, actuar en todas las cosas, Señor. Ya no nos preocupamos, no nos ocupamos, Señor, de esas cosas cuando estamos en necesidad, porque tú conoces nuestra necesidad, Señor. Y cuando nosotros actuamos en fe y te creemos, Señor, tú nos escuchas, Señor. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por mis hermanos. Gracias por bendecirlos, Señor. Y yo te pido que en el nombre de Jesús, Señor, tú renueves, Señor, cambie sus pensamientos. Aquellos que tal vez, Señor, no lo han hecho. Aquellos que no han aprendido, Señor, estas generaciones de hoy, para que en el nombre de Jesús también, pues sean bendecidos, Señor, que ese es nuestro anhelo también para ellos. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, muchas bendiciones, mis hermanos, y espero que haya sido de gran bendición. Como les decía al principio, bueno, ya terminamos con los temas de la mayordomía y pues estaremos con otros temas que también pues son importantes desarrollarlos en la obra del Señor. Que Dios me los bendiga mucho.